Hola, hola queridas amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Aquellas personas quienes nos ven a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de menopower.cl, porque en México me contaban mis amigas de todo lo que son esta comunidad tan grande de mujeres sobre los 40 años que están en la perimenopausia, puedes encontrar testimonios de mujeres reales, testimonios de cosas que nos están sucediendo a nosotras las mujeres. Estamos viendo a continuación nuestra página web donde dice que la vida no termina con la menopausia, es el comienzo de una nueva etapa de aventura. Abróchate el cinturón y disfruta el viaje. Por supuesto, en menopower.cl tenemos un menocoaching, tenemos el observatorio Menopower, tenemos un blog, servicios, el directorio de profesionales y contacto. A ver, veamos el directorio de profesionales. Bueno, ahí tenemos el directorio de profesionales quienes integran Menopower para que usted pueda establecer sus preguntas, para que usted pueda también, por supuesto, de una u otra manera comunicarse, llenar los tests, que cada vez van a ser más, y formular también aquellos temas que ustedes quieren que trate y, por supuesto, generar esta comunidad que es una comunidad internacional. La semana pasada tuve una videollamada con mis amigas de todo lo que es la comunidad de mujeres sobre 40 años y me comentaban que ellas llegaron a la Cámara de Senadores para comenzar a gestionar proyectos de género en relación a qué sucede con nosotras las mujeres cuando somos acosadas. Se da en todas partes del mundo. En España este movimiento ha sido muy fuerte y ha estado muy preocupado de generar una instancia de diálogo abierto, de un diálogo sin censura y, por supuesto, un diálogo con confianza. Y para hablar de diálogo con confianza, siempre a mí me gusta hablar con los profesionales que tienen que ver con las diferentes áreas y nos acompaña, como usted lo acaba de ver, a ver, lo vamos a mostrar de nuevo en el directorio de profesionales a Carolina Jofré. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante que ustedes sepan que en Menopower estamos ocupándonos de todas las necesidades que ustedes tienen y yo me imagino que a lo largo de la vida que ustedes tienen, ahí tenemos a Carolina Jofre para que ustedes también la puedan ubicar, hacer preguntas, en un rato más vamos a dar las coordenadas porque por supuesto a lo largo de la vida de una mujer, yo me imagino y lamentablemente lo tengo que decir, muchas han sido acosadas. Así es. Acosadas de diversas formas. Para comprender el acoso, para comprender qué podemos hacer nosotras las mujeres, primero definamos un poco el acoso. Bueno, hola, ¿cómo están? Isabela, aquí vamos a conversar un poco respecto de esto y qué es lo que podemos hacer, qué es lo que pueden hacer las mujeres cuando se ven enfrentadas a situaciones de acoso laboral o sexual o violencia en el trabajo. Y en general las situaciones que son vulneratorias de su indemnidad sexual o de su dignidad como persona, ¿ya? Por lo tanto, el acoso nosotros lo vamos a encontrar definido en materia laboral, principalmente el acoso sexual y el acoso laboral, con definiciones que nos dan los textos legales, que nos da el Código del Trabajo y que nos habla de que el acoso sexual son los requerimientos que se hacen a una persona, que sean indebidos, sin su consentimiento, para tener algún tipo de relación o vinculación y que pueda tenerle como consecuencia traer algún tipo de compromiso de su trabajo, su estabilidad laboral o sus proyecciones laborales. ¿Ya? Eso desde el punto de vista sexual, cuando existen requerimientos sexuales indebidos. Y desde el punto de vista laboral, de acoso laboral, ya estamos hablando de situaciones de hostigamiento principalmente. Esa es la palabra que podemos usar como genérica, ¿ya? Hostigamiento. ¿Puede haber un cruce? Puede haber un cruce y muchas veces existen cruces. Sí. Oye, y dentro de esto, acá en Chile, para toda la comunidad latinoamericana, iberoamericana, quienes nos ven, porque estas grabaciones se van para Iberoamérica, es importante que acá en Chile esta ley tiene un nombre. Efectivamente, o ¿Cómo sea, se llama? nosotros la protección de las mujeres y de las personas en general, porque no es solamente para las mujeres, pero para nosotros lo importante en Menopower es la mujer, es la ley Karin. ¿Ya? La ley Karin, que es una ley que entra en vigencia el 1 de agosto del año pasado, del 2024, y que modifica el Código del Trabajo en todo lo que tiene relación con el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo.
Bueno, y cuando hablamos de la ley Karim, y acá hay una pregunta que les voy a hacer a ustedes. Si ustedes se han sentido acosadas, ¿qué las detiene a denunciar? ¿Qué las detiene a contactar a un abogado? ¿Qué las detiene para que usted diga, ¿sabes qué? Este es un derecho fundamental que tengo y voy a emprender acciones? A ti, en lo cotidiano, ¿qué nos detiene a las mujeres? A las mujeres muchas veces las detiene el juzgamiento público. Además, muchas veces sentirse que no están en la misma posición de la persona que las está acosando y la repercusión que esto tiene a nivel familiar y personal. ¿Ya? Y esto se da también con hombres y mujeres, pero nosotros lo vemos mucho en mujeres. Ahora, hoy día menos que antes, mucho menos que antes, porque hoy día efectivamente se está denunciando mucho, se está reclamando, se están protegiendo los derechos. Nosotras estamos luchando más por proteger nuestros derechos. Dentro de los temas que uno habla, generalmente las mujeres tienen mucho susto de perder su trabajo. Claro, porque de ser desvinculadas. ¿Y qué pasa allí con la ley Karim en Chile y en sus países? Cuéntenos a través de redes sociales, pero ¿qué pasa en Chile para proteger el trabajo de aquella persona que está haciendo una denuncia por acoso? Bueno, efectivamente hoy día no deberían existir estas situaciones de perder tu trabajo porque haces una denuncia por acoso, muy por el contrario, tú haces tu denuncia y tienes dos formas de denunciar. La persona trabajadora, y en este caso lo que nos importa a nosotros las mujeres, pueden hacer su denuncia internamente en la empresa, en los canales de denuncia que la empresa está obligado o el empleador está obligado a tener en el trabajo. Y aquí es importante decir que muchas veces me preguntan, Caro, ¿y cuántos trabajadores tengo que tener para tener implementado el protocolo de la ICARIN? 1. Perfecto. ¿Ya? O sea, con un trabajador ya tienes que tener todo esto implementado en tu lugar de trabajo. Ahora tú puedes denunciar directamente en la empresa, en el canal de denuncias que te tiene que informar la empresa, junto con entregarte el protocolo, o directamente a la Dirección del Trabajo, o Inspección del Trabajo, o en el caso de los servicios públicos, a la Contraloría. Ahora aquí, ¿cuáles son los elementos de prueba? ¿Me sirven, no sé en sus países, cuéntenos, pero me sirven los mensajes por WhatsApp o por redes sociales? ¿Me sirve email? ¿Qué me sirve como artículo de prueba? Porque recordemos que si yo voy a hacer una denuncia por acoso y si la empresa está compuesta por más trabajadores, hay muchas personas que no se quieren tampoco prestar a hacer declaraciones. Evidentemente, es complejo. Claro, o sea, la prueba testimonial o la existencia de testigos o no en un procedimiento interno de investigación, ya sea de investigación en una empresa privada o de sumario administrativo en una empresa pública, son complejos por el tema de que finalmente quienes declaran son integrantes o trabajadores de la misma organización. Pero claro. Ya, ahora, obviamente los procedimientos, y la ley establece que los procedimientos internos de las empresas y de los organismos tengan protocolos para proteger tanto a la víctima como también a los testigos. ¿Ya? Entonces la empresa tiene la obligación de proteger para que efectivamente puedas tener toda tu prueba o los testimonios que necesites para acreditar si es verdad, si efectivamente existen hechos constitutivos o si no existen. Ahora, Carolina, si yo voy donde Carolina Jofré, primero, ¿dónde está tu oficina? ¿Dónde me contacto contigo? Presta atención porque atiendes en todo el país. Sí, efectivamente. Bueno, para contactarse conmigo, tienen que hacerlo a través de correo electrónico principalmente. El teléfono es más complicado porque ¿Sí? estamos en reuniones, en audiencia. Entonces, en correo electrónico, que es carolina.jofre@asesoríasad.com. Ya. ¿Ya? Yo me comuniqué con Carolina y le comenté, Carolina, necesito una cita contigo. Voy donde ti porque quiero que tú me representes en esto que es tan engorroso. ¿Cuál sería el protocolo? Un protocolo fiero. ¿Ah? Bueno, podemos asesorar de distintas formas. En primer lugar, a través de una consulta o una reunión, que la podemos tener presencial o puede ser online, telemática. Y en esa reunión podemos conversar de lo que está pasando para efectos de ver si efectivamente estamos ante una situación de vulneración o no. ¿Ya? Y luego de eso, ver las acciones a seguir, porque también tenemos que pensar que la ley Karim no es la única forma.
¿ya? También podemos acceder, por ejemplo, o recurrir a otras formas de protección que existen en la ley ¿Cómo y en cuáles? el trabajo. Por ejemplo, una acción por tutela de derechos fundamentales en el trabajo. ¿Qué significaría ¿Qué en forma significa, práctica? en forma práctica, acudir ya directamente a los tribunales laborales indicando que hay una vulneración de derechos fundamentales en el ámbito del trabajo? Y me quedo trabajando en el mismo lugar porque el Depende. ambiente se corta. Yo me imagino Sí. cuando una vez que tú haces la denuncia, ¡oh!, debe haber un ambiente tremendo. Claro, en ese caso la ley establece algunas medidas ¿Ya? para proteger al trabajador o trabajadora que hace la denuncia y que son medidas que deben adoptarse de inmediato. ¿Ya? En primer lugar, la ley establece una asistencia que es de carácter psicológico, que se llama atención psicológica temprana, que significa que si el trabajador o trabajadora se ve afectado emocionalmente y requiere de una asistencia psicológica, el empleador tiene que prestársela a través de los organismos administradores de la ley de enfermedades profesionales y accidentes en el trabajo. Es decir, la que la gente muchas veces conoce como las mutualidades. Asociación Chilena de Seguridad, Instituto de Salud Laboral, Mutual, etc. Entonces, nosotros lo que tenemos ahí es que a través de ellas están obligadas a colaborar con la empresa que tienen contrato para dar esta asistencia psicológica. Y las que están por defecto tienen que ir al Instituto de Salud Laboral. Ya, entonces yo creo que esa sería una medida muy tranquilizadora para cuando usted necesite de los servicios de Carolina, sepa que también tiene un amparo y un paraguas legal. Pero ¿qué hago y qué pasa con la percepción de mi sueldo? Ya. Porque es una pregunta importantísima, especialmente hoy en día que tenemos muchas mamás, papás. Exacto. Y tenemos muchas mujeres power como usted quienes nos están viendo, que necesitan ese sueldo para cubrir todo lo que significa el pasar de un mes a otro, las Claro. responsabilidades. No, a ver, si nosotros estamos dentro de un procedimiento de investigación de ley Karin, ese sueldo no se ve afectado para la persona que está, en realidad para nadie, mientras no se investigue. Hay un plazo de 30 días para investigar. La empresa además tiene que adoptar medidas para cuidar a su trabajadora más allá de la atención psicológica temprana, ¿ya? Claro. Y es que, primero, si la trabajadora comparte, por ejemplo, o el trabajador comparte la misma oficina con su acosador o con la persona en contra de la que está presentando la denuncia, se puede hacer una modificación en este sentido de cambiar de lugar de trabajo. Puedes también pedir o hacer las gestiones para que haya cambios de turnos. Perfecto. ¿Ya? Entonces ellos no se encuentren porque están en turnos distintos. O también lo que puedes hacer es enviar a trabajar a la trabajadora o el trabajador a su casa. Hacer teletrabajo cuando las condiciones lo permitan. No todos los trabajos se pueden hacer por teletrabajo. Claro, ¿ya? claro. Y además, o simplemente enviarla a su casa, pero siempre con el goce de toda su remuneración. Carolina, un llamado para todas aquellas mujeres de Menopower quienes nos están viendo y por supuesto se sienten identificadas con esta situación. Bueno, el llamado es a que hagan la denuncia, que se contacten conmigo para que las asesore, podemos conversar. Todas las conversaciones no necesariamente que tengamos van a tener que llegar a una denuncia o una acción. Muchas veces a lo mejor esta orientación también puede servir para resolver dudas o para poder entender lo que me está pasando. Porque también tenemos que ser justos y Claro. tenemos que entender también que no todas las situaciones que a mí me pudieran parecer que son súper graves o que pucha, no sé, me siento acosada, pero a lo mejor son hechos que efectivamente a mí me afectan. Claro. Porque la afectación que tiene cada persona yo no la puedo calificar, pero que tal vez son en ejercicio de la potestad de mando que tiene o de los poderes que tiene el jefe, porque aquí no estamos hablando del dueño sino que el jefe, la persona que está dando la orden, que puede parecer un acoso, pero en realidad no sé, son situaciones muy particulares que se analizan en el caso concreto. Vámonos a los números porque sabemos que la Dirección del Trabajo en Chile, para que ustedes tomen nota, nuestras amigas quienes nos ven de Latinoamérica, recibió un total de 21.834 denuncias por ley Karin. 9.151 fueron clasificadas como ley Karin, un 42%, y 7.679, el 35%, no lo fueron. Algunas están en tramitación. Cuéntame qué pasa con el segundo ítem. Ya, en primer lugar decir que estos datos son al 31 de diciembre del año pasado. Perfecto. ¿Ya? En las terminadas,
que son 957 al 31 de diciembre del 2024, teníamos que solamente en un 27,8% se constató efectivamente una vulneración de derechos conforme a las modificaciones que introdujo la ley Karin. Es decir, en términos coloquiales podemos decir, era ley Karin, ¿ya? Un 72% o 72,2% no lo eran. Ya. Cuando hablamos del total de denuncias, eran denuncias por ley Karin, lo que no significa que fueran efectivamente constitutivas de. Perfecto. ¿Ya? Ahora, la tramitación de estas denuncias ha sido tremendamente lenta. ¿Ya? Así es que los datos que se tramiten en un mes o en 30 días es prácticamente imposible. ¿Ya? Hay una imposibilidad, sobre todo en los servicios públicos, está muy complejo porque la cantidad de sumarios que hay es impresionante. De las denuncias clasificadas como ley Karin, que estaban en tramitación a diciembre del año pasado, el 25% estaba todavía, o sea, estaba terminada, un porcentaje súper bajo, y el 75% estaba aún en tramitación. Y luego, en cuanto a quienes hacen la denuncia, el 67,8%, y esto es súper importante, de las denuncias las realizaron mujeres. Mira, una cifra no menor. Es una cifra mucho más alta, digamos, del mayor al 50%, y eso nos demuestra que la mujer muchas veces es todavía la persona que se siente más vulnerada en el trabajo. Oye, y un 86,7% de las denuncias fueron por acoso laboral. Sí. Mira, a mí se me da vuelta todo el panorama. Exactamente. Porque uno muchas veces piensa que este 86,7 ojalá fuera cero, pero esta cifra de denuncias serían, pienso, por acoso sexual o por denuncias por acciones violentas. No. Pero mira, increíble por acoso laboral, que es un temazo que podemos después abordar a fondo, ¿no? Exactamente, sí. La percepción que tenemos las mujeres muchas veces es distinta a lo que nosotros vemos en las cifras. Y como dice Isabel, efectivamente el acoso laboral tiene cifras mucho más altas porque las acciones que pueden ser constitutivas de acoso laboral también son muchas más, ¿ya? El hostigamiento, el mensajito a cada rato, el correo electrónico a las 12 de la noche o después de la jornada de trabajo, la multiplicidad o reiteración de correos electrónicos fuera del horario de trabajo, la forma como tú estás tratando a tus trabajadores o trabajadoras y también la forma como yo siento que me están tratando, y aquí es súper importante porque también muchas veces podemos ver exacerbados algunas cosas en esta protección y en este equilibrio que estamos buscando también, porque pensemos que esto se da porque la mujer y el trabajador y la trabajadora siempre estuvieron muy desprotegidos. Claro. Hoy día tenemos la protección. ¿Ya? El tema es cómo tiene que ser esta protección para que efectivamente se denuncie lo que es constitutivo de estas situaciones y lo que no. Porque estamos viendo que se denuncian y que las denuncias llegan a puerto o a sanción un porcentaje que es menor comparado con la cantidad de denuncias. No digo que sea un porcentaje menor en general, porque no debería haber ninguna. Claro. No debería haber ninguna. Oye, ¿y qué pasa con las investigaciones realizadas por empresa? ¿En qué consistió y cuál fue el resultado? Los resultados son diferentes. A ver, aquí hay que diferenciar también una cifra que en estos momentos puede ser distinta a lo que pase más adelante. ¿Por qué? Claro. Porque la Dirección del Trabajo durante el año pasado fue la que realizó la mayor cantidad de investigaciones porque las empresas todavía no tenían implementados sus protocolos y sus canales de denuncia. A implementar protocolos y canales de denuncia. Es súper importante exactamente que implementen. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque el procedimiento cuando se va a la inspección a la Dirección del Trabajo es más lento. Ajá. En segundo lugar, porque además muchas veces puede tener un perjuicio, o sea, va a tener un perjuicio para la empresa que no tiene implementado su protocolo. Porque si la Dirección del Trabajo está viendo que las denuncias llegan donde ellos, porque no hay protocolo, va a llegar detrásito la fiscalización a esa empresa y la multa por no tener implementado protocolo y le cae. ¿Y qué significó en términos generales prácticamente? Oye, las cifras son súper altas. Casi $1.000.000, como $800.000, ¿no? Exactamente. El año, hasta el 31 de diciembre hubo 326 fiscalizaciones por ley Karin, de la inspección de la Dirección del Trabajo. Y se multó al menos en una materia fiscalizada, es decir, por ejemplo, porque no tenían protocolo, porque no tenían procedimiento de investigación,
porque no lo habían, porque tenían el protocolo pero no lo habían distribuido, o porque no habían hecho las investigaciones teniendo protocolo, etcétera. 228 instituciones fiscalizadas fueron multadas. ¿Ya? ¿Ya? De esas 323 multas fueron relacionadas a incumplimiento solo del protocolo. Imagínate. O sea, no tenía protocolo o lo estaba incumpliendo. Y hubo un total recaudado de 707 millones de pesos en multa, que son a beneficio fiscal, que las empresas han tenido que pagar. ¿Ya? Y eso muchas veces para una empresa pequeña puede significar su, como dicen como coloquialmente, su quiebra. Hoy día es su procedimiento de insolvencia, liquidación, etcétera. Oye, casi $800.000 para todas aquellas personas que nos ven de otro país. Y por supuesto para usted que nos está viendo en estos momentos en menopower.cl, hacer la invitación. Exactamente. Carolina, la cámara es toda tuya para que te dirijas a toda nuestra comunidad. Bueno, yo las invito a las mujeres, en general a todos, pero en nuestro programa y en el proyecto Menopower, evidentemente es a las mujeres, a que se acerquen, se contacten con nosotros o con Isabel o conmigo directamente para que conversemos respecto de esto, para que conversemos en las empresas, para que podamos darles asesoría, capacitando, implementando Ley Karin y sus protocolos o asesorándolas de manera particular cuando tengan alguna contingencia relacionada con los derechos que están establecidos en la Ley Karin. ¿Teletrabajas? Por ejemplo, si hay alguien de Arica, de Iquique, Por supuesto, de Valparaíso, de Puerto Montt. Ay, ya empecé con la ciudad y después me dicen, ¿por qué no nombraste? Sí, Pero... sí, absolutamente. Hoy día el teletrabajo es el rey de las modalidades de trabajo, así que sí, efectivamente teletrabajo, y es la principal forma que tengo hoy día de trabajar también, porque eso también nos permite tener más tiempos, nos acorta las distancias en todo sentido, así que efectivamente se pueden comunicar conmigo al correo electrónico, que es carolina.jofre@asesoríasad.com. Bueno, muchas gracias, Carolina. Los invitamos a ver esta entrevista, pero también a comentar, a compartir y, por supuesto, a tomar acción. Nos vemos. Chao, chao. Nos Chao, vemos, Carolina. que estén bien, chao.